26 de la Iglesia, la Confesión de Fe de Londres de 1689. Tres detalles antes de comenzar la exposición que debemos tener en cuenta a manera de introducción. Por un lado, se trata del capítulo más largo de la Confesión Bautista de Fe. Tiene 15 párrafos. En segundo lugar, este capítulo es muy diferente al capítulo correspondiente de la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster tiene 6 párrafos apenas. Este tiene 15 párrafos. Ya eso nos habla de la diferencia, ¿no? de los conceptos, de la eclesiología, digamos así. La doctrina de la Iglesia es diferente, ¿no? En la Confesión de Westminster a la Confesión Bautista. Esta doctrina, de hecho, separó a los puritanos bautistas de los puritanos presbiterianos. Sí, algo que los diferenció. Y el tercer aspecto es que la estructura del capítulo 26 marca dos vertientes muy bien diferenciadas. Una es la Iglesia Universal, que está tratada en los párrafos 1 al 4, y luego aborda el concepto de la Iglesia local, del párrafo 5 en adelante. Por lo tanto, el énfasis central de este capítulo es la Iglesia local. Bien, dicho esto, comentar que en los párrafos 1 y 2 está tratando la identidad de lo que es la Iglesia Universal. De esto voy a pasar más bien rápido porque creo que son conceptos que todos lo tenemos más bien claro, ¿no? Hay 3 palabras claves en estos párrafos. Uno es la palabra católica, no en el sentido de la Iglesia Católica Romana, sino en el sentido de la Católica Universal. Está hablando de que la Iglesia es universal. La segunda palabra es invisible y la tercera palabra es elegidos dentro de este primer párrafo. Esto nos lleva a 3 conclusiones básicas, ¿no? Existe una Iglesia universal, sí, todos lo reconocemos. Esa Iglesia universal está compuesta por todos los elegidos. Y tercero, como tal, puede llamarse invisible. No es que sea invisible, sino que puede llamarse invisible. ¿Por qué puede llamarse invisible? Básicamente porque nosotros no podemos ver a todos los redimidos en todos los tiempos y en todos los rincones de la tierra. ¿Sí? Nosotros tenemos unas limitaciones. O sea, el hecho de ser invisible es más por nuestras limitaciones que por que la Iglesia sea invisible. En segundo lugar, se puede llamar invisible porque no podemos ver de forma tangible cómo el Espíritu de Dios nos une a Cristo. Sabemos que es un misterio que estamos unidos a Cristo, pero no nos vemos allí unidos, ¿no? a Cristo en ese sentido. En tercer lugar, no podemos juzgar perfectamente la verdad de la gracia en otras personas. Podemos ver frutos y podemos sacar algunas conclusiones, pero el corazón solamente lo conoce Dios. Y en cuarto lugar, porque la Iglesia no es perfecta. Por lo tanto, esas son las razones por las cuales podemos llamar a la Iglesia Universal como la Iglesia invisible. A estos temas es a los que se refieren los 2 primeros párrafos del capítulo 26 de la Confesión. El párrafo 3 se centra en el concepto de la perpetuidad de la Iglesia Universal. En primer lugar, decir que las iglesias locales son imperfectas, y en esto apunta la confesión. Las iglesias locales pueden caer en errores e incluso pueden convertirse en iglesias apóstatas, y en ese sentido, entre comillas, sinagogas de Satanás. Puede llegar a esto. Y hay muchas iglesias locales que han desaparecido y seguirán desapareciendo. Estas realidades nos llevan, en primer lugar, a no desconocer que son amenazas que existen para las iglesias locales, y por lo tanto como cristianos debemos estar siempre muy vigilantes en nuestra propia iglesia, no seguir ciegamente a los hombres, seguir la palabra del Señor, orar por nuestra iglesia local, ¿sí? Y exhortar y animarnos mutuamente para seguir fieles al Señor por estos riesgos que he comentado. Pero aún, a pesar de estos riesgos, a pesar de que hemos visto y a través de la historia sabemos que hay iglesias que han desaparecido, que no han continuado, que hay iglesias que se han ido completamente del Evangelio y han apostatado del Evangelio. A pesar de las muchas imperfecciones,
Lo que sí sabemos es que la Iglesia Universal siempre continuará. Siempre continuará. Es y será visible en las iglesias locales concretas, y lo es porque es la iglesia del reino de Cristo. Y Cristo ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aun cuando puedan desaparecer iglesias locales, la Iglesia Universal permanece. Sigue adelante. En algunas épocas más visible que en otras, pero sigue adelante. La Iglesia del Señor. Aunque el diablo cruja los dientes y los ateos se empeñan en hacer desaparecer el Evangelio, y la Iglesia nunca dejará de ser la Iglesia Universal. Ese es un elemento importante de la confesión de fe en ese párrafo 3. Y el párrafo 4, que cierra esta primera parte del capítulo sobre la Iglesia Universal, dice que la cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo, lo cual todos aceptamos verdaderamente. Y una segunda idea que transmite este párrafo es que, voy a leer textualmente esa parte del párrafo, dice: no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la Iglesia contra Cristo. Bueno, esta afirmación ha suscitado mucha polémica, porque es una afirmación muy dogmática, ¿no? Cerrada allí, hablando de que el Papa, no como individuo, sino como institución, ¿no? La institución del papado es el anticristo, aquel hombre de pecado. Es la afirmación que hace la confesión de fe. Frente a esta afirmación, entonces, hay dos posiciones. Una que dice que sí, efectivamente las pretensiones del Papa son heréticas. La Iglesia de Roma ha hecho mucho daño al Evangelio verdadero, pero con todo, al menos de momento, no ha negado la divinidad de Cristo, no ha negado la divinidad del Señor. Así que esta afirmación resulta difícil de sostener bíblicamente, decir que el Papa de Roma es el anticristo, aquel hombre de pecado. Podemos decir que es uno de los anticristos, ¿no? El espíritu del anticristo está allí en la institución del papado. Esa es una posición. Y la otra posición es de aquellos que sí aceptan la afirmación tal como está expuesta. ¿Sí? Si bien el papado no ha llegado a aquel extremo de ser evidente el hombre de pecado, camina hacia allí. Da pasos agigantados a llegar a ese punto. No es impensable que el ecumenismo romano se una en un futuro cercano a los musulmanes, a los hinduistas y a toda suerte de corrientes religiosas y a la mundanalidad de la sociedad, sumándose en un futuro para negar la divinidad de Cristo. Es posible que esto llegue a acontecer, y en aquel momento podríamos unirnos a la afirmación que hace la confesión de fe diciendo: este es el anticristo. Así que están las dos posiciones allí. Yo solamente las expongo, las dos posiciones que hay con respecto a esa afirmación del párrafo 4. Bien, la segunda parte entonces aborda lo que es la iglesia local, del capítulo 5 en adelante hasta el 15. En primer lugar, los párrafos 5 y 6 nos hablan del mandato: andar juntos en iglesias locales como miembros de la iglesia local. Dice el párrafo 5: a los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias locales. Esto es muy importante. Y el párrafo 6 dice lo siguiente: voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Entonces aquí nos está hablando de la membresía de la iglesia local, ¿sí? Que no es una opción, es algo que debemos hacer como cristianos. En todo el Nuevo Testamento se habla de la iglesia como la congregación de los santos, y se nos ordena ser parte o ser miembros activos para servirnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para consolarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros. Y eso no se puede dar sino solamente en el contexto de una iglesia local. Así que esto es muy importante resaltar, sobre todo hoy día cuando los medios informáticos nos permitirían de alguna manera estudiar o ver sermones, estudiar pasajes bíblicos de manera individual, e incluso
conectarnos con iglesias aquí y allá en los extremos del mundo y de alguna manera sentirnos que estamos acogidos dentro de la iglesia universal. Pero de alguna manera ese concepto no es el concepto bíblico, ¿no? El concepto bíblico es el de sentirnos acompañados, arropados por una iglesia local en donde podemos ser santificados por la ayuda de los hermanos como cuerpo de Cristo. Ese es el concepto bíblico, no dejando de congregarnos, dice Hebreos. Y Romanos dice así: nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que la membresía es muy importante y en eso está recabando estos párrafos 5 y 6. Nos unimos entonces a una iglesia local como miembros para darnos y sujetarnos mutuamente, para crecer, para ser santificados mutuamente y, como les dije hace un momento, para ser animados, exhortados y consolados en nuestro caminar juntos por el camino del Señor. Esta membresía en todo caso tiene que ser consistente, debe ser de alguna manera oficial, ¿no? Dentro de la iglesia, formada por santos que se comprometen con la iglesia local. Aquí hago la salvedad de que hay muchas iglesias cristianas que no tienen formalizada la membresía, que la da por sentada por el simple hecho de que las personas comienzan a asistir regularmente y siguen asistiendo, pero no hay una membresía formal. En esos casos yo sugeriría que la iglesia adoptara una membresía oficial. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas lo que se hace cuando se acepta a una persona como miembro de la iglesia es dar fe de que esta persona es creyente. Ese es en el fondo el asunto, ¿no? La iglesia afirma que esta persona cree en el Señor Jesucristo y que es salva. Y de hecho la disciplina de la iglesia pone en cuestionamiento la fe y la auténtica conversión de la persona, pero eso solamente se puede dar en el sentido de que la persona antes había sido miembro, si no, pues se queda un poco en el aire, ¿no? Es una membresía no oficial, es como que todos cabemos en el mismo saco, ¿no? Sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de disciplina. Y realmente el Señor nos habla de que Él es un Dios de orden y por lo tanto su iglesia es una iglesia también ordenada. Así que yo llamaría la atención a eso, a hacer una membresía oficial de la iglesia. Respecto a la membresía, nuevamente los párrafos 12 y 13 vuelven a tocar el tema. Aquí hago un salto de los párrafos 5 y 6 a los párrafos 12 y 13. Tratan también del tema de la membresía local. En este caso, en el párrafo 12 en particular, nos habla de que todo creyente está obligado a unirse a la iglesia local, lo cual reafirma lo que ya hemos comentado, es un punto muy importante, porque esto le permite tener los privilegios que tiene un miembro de la iglesia, los privilegios de ser pastoreados, de ser consolados, de ser ayudados, de andar juntos por el camino, pero también nos habla de los deberes, ¿no? Estamos sujetos a la disciplina de la iglesia, estamos sujetos al gobierno de la iglesia. Y quizás hay muchas personas que quieren los beneficios de la iglesia local, pero no quieren los deberes de la iglesia local. Y por eso muchas personas prefieren seguir asistiendo, pero no someterse a la disciplina y el gobierno de la iglesia. Como dije al principio, las iglesias locales estamos sujetas a errores. Sí, estamos sujetos a imperfecciones. Evidentemente no existe una iglesia local que sea perfecta. Y es verdad que muchas iglesias han hecho mucho daño a miembros, ¿no? Quizás esto ha ocasionado que personas tengan ciertos reparos para unirse como miembros a una iglesia porque piensan que van a poder ser dañadas eventualmente en alguna circunstancia. Pero la palabra del Señor nos manda a unirnos a una iglesia local, aún a pesar de las imperfecciones que haya. Porque estamos, por un lado, recibiendo esos beneficios de pertenecer a la iglesia local y por otro lado estamos sujetándonos a la disciplina y al gobierno de la iglesia. Y el párrafo 13 amplía un poco más el tema de la disciplina. En particular aquí hace referencia a las ofensas. Cuando existe una ofensa hacia una persona, dice textualmente el párrafo que eso no constituye una excusa para perturbar el orden de la iglesia, ¿sí? Es decir, para causar murmuración o causar división o para ausentarse de la iglesia.
Es verdad que estamos sujetos a ser ofendidos de muchas maneras dentro de un grupo de personas, de pecadores, ¿sí? Pero eso de ninguna manera es una excusa para que nosotros mismos intentemos pervertir el orden de la iglesia o incluso ausentarnos de la iglesia porque alguien me ofendió. Esto también suele ser muy común y debemos evitarlo. Esto lo dice textualmente el párrafo 13. En todo caso, da el matiz en este mismo párrafo de que la iglesia debe actuar debidamente, ¿no? O sea, debe actuar según el orden bíblico para poder limitar las consecuencias de unas ofensas entre los hermanos. Bien, pues hice ese salto a los párrafos 12 y 13 porque habla justamente de este tema de la membresía. Luego, volvemos un poco atrás, al párrafo 7. Habla de la autoridad de la iglesia local. El párrafo 7 nos dice, entre otras cosas, lo siguiente: ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina. Como dije hace un momento, Dios es un Dios de orden y su iglesia también es una iglesia de orden. Por eso Él ha establecido los principios rectores de la adoración y la disciplina que permiten ese orden que Él quiere que siga la iglesia. Es importante señalar, tal como lo dice este capítulo de la confesión, que la autonomía de la iglesia local es inquebrantable. Sí, de hecho, cita las cartas a las 7 iglesias a las que se refieren los primeros capítulos de Apocalipsis, en las que se señala que cada iglesia es responsable por el orden y la disciplina de sus propios miembros. Está hablando de la autonomía de la iglesia local, ¿no? Cuando Pablo le dice, quitad pues a este perverso de entre vosotros, está hablando de la iglesia en particular, ¿no? Quita a este en medio. Y por ello Dios entonces ha dado un poder y una autoridad necesarias para mantener ese orden dentro de la iglesia local. Mateo 16 nos habla de las llaves del reino de los cielos, ¿no? Las llaves está refiriéndose justamente al orden y a la disciplina dentro de la iglesia local. La iglesia tiene esa potestad, ¿no?, de mantener el orden y para ello ejercer la disciplina necesaria dentro de los miembros o asistentes incluso a la iglesia para responder al orden que el Señor ha establecido. Eso nos habla entonces el párrafo 7, la autoridad de la iglesia local. Y luego los párrafos 8 y 9 habla de los oficios de la iglesia local. En este caso hago referencia a un par de pasajes bíblicos que son consistentes con toda la demás idea que transmite sobre todo el Nuevo Testamento. Filipenses 1 nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Está hablando en plural, es un punto importante. Luego en 1 Pedro 5, 1 y 2 vuelve a repetir: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Toda la Biblia, no solamente estos 2 versículos que he citado, sino sobre todo, vuelvo y repito, el Nuevo Testamento nos está hablando de los 2 oficios que existen en la iglesia: el oficio de obispos o ancianos o pastores, cuando el texto de la confesión no los dice simultáneamente, pero nosotros entendemos que el texto bíblico equipara el oficio de obispo, anciano y pastor como un solo oficio. En algunas iglesias hacen una distinción entre los ancianos y los pastores, pero bíblicamente es un solo oficio: pastor, anciano u obispo, es el mismo oficio. Y el segundo oficio son los diáconos. Solamente existen 2 oficiales dentro de la iglesia: los pastores u obispos o ancianos y los diáconos. Así que el gobierno de una iglesia local bíblicamente constituida es básicamente una pluralidad de ancianos varones en igualdad de autoridad. Y esto lo recalco también, ¿no? No se trata de un pastor y una pastora, ¿sí? Esto no es bíblico, pastor y pastora, como la esposa del pastor. Hay muchas personas que llaman a las esposas de los pastores pastora, pero no son pastoras, es la esposa del pastor. Luego,
Tampoco se puede hablar de un pastor principal y de un pastor asistente. Estas son figuras que se han inventado un poco para la organización, más bien institucional que bíblica, ¿no? No existe un pastor senior y un pastor junior. Sí. No existe pastor y copastor. No existe un pastor para ancianos y un pastor para jóvenes. Sí. Hay pastores en la iglesia. Sí, claro, los pastores se pueden distribuir el trabajo según la magnitud de la iglesia y la organización que tenga la iglesia, pero tienen la misma autoridad los pastores. Eso en primer lugar. En segundo, el tema de la pluralidad. Eso es muy importante también para las iglesias, ¿no? La pluralidad del oficio de pastor. Es muy relevante y es algo poco habitual, desafortunadamente, porque ha habido un desconocimiento de lo que enseña la palabra sobre el oficio del pastor. Muchas iglesias tienen solamente un pastor. Esto, como digo, es habitual y se entiende como correcto, pero bíblicamente deberían repensarlo, porque el hecho de que haya pluralidad de pastores nos garantiza varias cosas. Una de ellas es el orden entre ellos mismos, entre los pastores. Se garantiza que exista un pastor para el pastor. Sí. Se garantiza que las decisiones que se tomen a nivel pastoral sean consensuadas entre los pastores. No son decisiones arbitrarias de un solo individuo. ¿Sí? Se excluye aquella organización piramidal que rige la Iglesia Católica Romana, que es un poco esa organización que lleva, ¿no? El Papa, y luego siguen los obispos y los cardenales, bueno, toda esa organización que tiene la Iglesia Católica. Y de alguna manera muchas iglesias evangélicas han copiado en miniatura ese mismo concepto, ¿no? Hay un Papa que es el pastor, y luego los ancianos que son los de segundo nivel, y bueno, y así siguen un poco la escala. Pero no, esto no es así, ¿no? El anciano es igual que el pastor en autoridad, tiene los mismos derechos, los mismos deberes de dar cuenta a otra persona en igualdad de condiciones y también de asistir en conjunto entre todos ellos a la iglesia. Bien, una pregunta que puede surgir en muchas iglesias: ¿la mujer no puede ser pastora? Bueno, es una pregunta que quizás en aquel entonces no era importante, no era relevante, pero hoy sí que lo es. La respuesta es no. Así de sencilla. No puede. La Biblia nos enseña claramente en muchos pasajes bíblicos, en 1 Timoteo 2, en 1 Corintios 11 y 14. Es un mandato apostólico para la Iglesia Universal de todos los tiempos que sean varones. No porque sean superiores a las mujeres, sino porque es un orden que viene desde la creación. Dios lo estableció de esa manera. No es porque nosotros seamos superiores, las mujeres inferiores, para nada. Somos iguales en el reino de Dios. Pero es el orden que el Señor ha establecido. No es un tema cultural de la época de Pablo. No es machismo tampoco. ¿Sí? No es cuestión de capacidades para nada, sino es eso. Es un orden que el Señor ha establecido desde la creación. Bien, viene otro tema dentro de la confesión, que es la designación de los oficiales. Dice el párrafo 8, los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Dice una parte del párrafo 8. Y luego en el 9 dice, es que sea escogido para el mismo por la votación o por el sufragio común de la iglesia misma. Aquí debemos resaltar dos conceptos, ¿no? Una cosa es el llamado. El llamado es algo que Dios hace a los varones que Él quiera llamar, que Él quiere designar. Y luego hay el otro concepto, que es el reconocimiento que hace la iglesia de aquel llamado que Dios ha hecho previamente. Eso es básicamente la idea que transmite estos dos párrafos, el 8 y el 9. Viene la pregunta, ¿cómo llama a Dios? Bueno, hay una cualificación que el Señor da a ciertas personas para cumplir ese llamado. Y hay una convicción que el Señor pone en el corazón de la persona para querer, anhelar el obispado, ¿no? Buena cosa desea, dice Pablo a Timoteo. Produce entonces un deseo genuino
y humilde de servir a la iglesia. Ese es el llamado que Dios hace a la persona y la persona reconoce en sí mismo ese llamado. Detrás de ese llamado está lo que David comentaba hace un momento, el carácter del individuo. Todo lo que nos habla, primera de Timoteo y luego referido a Tito también, nos habla del carácter de la persona. Es un carácter realmente moldeado por el Señor. Es un carácter que de hecho es un carácter al cual todo cristiano es llamado, ¿no? Pero que en particular el pastor o el anciano debe sobresalir en ese carácter. No vamos a leerlo todo allí. Quizás la palabra que resumiría todo esto es que sea irreprensible. Sí, irreprensible. Eso nos habla entonces de un carácter que se hace evidente a la iglesia, el carácter de aquel individuo. Y eso permite, cuando el carácter se hace visible porque el Señor le ha dotado a aquella persona ese carácter, le permite a la iglesia reconocer a aquella persona, verla claramente evidenciada. La confesión de fe nos habla de que sea escogido por común sufragio de la misma iglesia. Cuando escudriñamos el concepto de sufragio, nos vamos a encontrar con el significado de que sufragio tiene que ver con el derecho a elegir y a ser elegido, sin distinción, según el diccionario actual, sin distinción de sexo, de creencias, etc. Eso es lo que habla de lo que significa sufragio. Sí, el derecho de ser elegido. Un derecho a ser elegido. Por eso yo quisiera matizar esta afirmación de la confesión, quizás promoviendo, en vez de utilizar el término elección o sufragio, utilizar el término del reconocimiento. ¿Por qué razón? Porque el término de elección hoy día nosotros lo entendemos como asociado a una competencia entre personas. Se va a elegir a tal personaje político, entonces hay una competencia entre varias personas y allí se elige a uno. ¿Cómo se elige? Pues por la mayoría de votos. Sí, puede ser en una democracia muy plana, pues es la mayoría. Sí. 51% contra 49%, entonces se elige una persona entre otras. Hay una competencia entre diferentes personas para lograr un cargo determinado, y ese es básicamente el concepto que nos viene a la cabeza cuando hablamos de elección, cuando hablamos de sufragio. Y ese realmente no es el concepto bíblico. La Biblia nunca nos enseña esto, de que haya una competencia entre iguales para elegir a alguien dentro de ellos, ¿no? No hay una base bíblica que nos permita afirmar que esto debe ser así. Por otro lado, no votamos a quien nos plazca. En algunas congregaciones esto sucede y lamentablemente se pervierte un poco el orden, ¿no? Porque se somete a una votación la continuidad o la elección de un pastor, por ejemplo, de un diácono, y entonces sucede que quedan así, ¿no? 60 por 40 y escogen a 3 y a otros 2 los dejan por fuera, como si aquellos 2 no cumplieran los requisitos bíblicos, ¿no? Y los otros 3 sí, y sencillamente porque tal vez le cayó mejor la persona, porque hizo campaña, que también se da en muchas iglesias hacer campaña, lamentablemente. Pero no, la palabra no nos habla de votar a quien nos plazca. Aquí realmente lo que se está afirmando es que nadie puede ser designado para un oficio en la iglesia sin el consentimiento de la iglesia. Y creo que ese es el punto central. La iglesia debe reconocer a aquella persona, debe consentir en el nombramiento de aquella persona, debe reconocerlo como una persona con las cualificaciones, con el carácter que la Biblia nos enseña. Eso sí, la Biblia tiene voz allí para decir, este hombre sí cumple con esas características o no. Decir, mira, yo he visto en tal persona estos rasgos de su carácter que no lo hacen como una persona irreprensible. Y la voz de la iglesia debe ser escuchada en esos casos para reconocer o no reconocer a una persona en estos oficios. Bueno, quería hacer ese matiz un poco porque en los párrafos de la confesión queda un poco allí suelto, ¿no? El concepto del sufragio. Luego, el párrafo 10 nos habla de 2 responsabilidades. La responsabilidad de parte de los pastores, y allí habla entonces de 3 cosas: el ministerio de la palabra, la oración y el velar por las almas de la iglesia bajo su cuidado.
Son 3 elementos centrales en los cuales debe trabajar el pastor o el anciano: el ministerio de la palabra, la oración y el velar por las almas de la iglesia. Pero estas responsabilidades de parte de los pastores las contrapone con las responsabilidades de la iglesia. Este párrafo entonces cobra ese sentido importante, ¿no? Responsabilidad de la iglesia con sus pastores: darles el respeto debido. Ese es uno de los deberes o de responsabilidades. Y el segundo es proveer para su sostenimiento según las posibilidades que tenga la iglesia, para facilitar que no tengan necesidad de ocuparse en oficios seculares. Esto lo dice textualmente este párrafo 10 de la Confesión de Fe. Entonces son 2 deberes que tiene la iglesia con sus pastores, que es el respeto por ellos, y luego, según las posibilidades que tenga la iglesia, de sostener a sus pastores. Evidentemente, cuando hay pluralidad de pastores es más difícil, ¿no?, que cuando hay un solo pastor sostenerlos. Y por eso existen pastores que son bivocacionales, ¿no?, o sea, que trabajan secularmente y también sirven como pastores en la iglesia. Esto no significa para nada que un pastor que tenga que trabajar secularmente tenga menos autoridad que el pastor que está dedicado a tiempo completo. No, para nada. Son pastores en el sentido amplio de la palabra, que cumplen sus responsabilidades en la medida de la disponibilidad de tiempo, pero tienen la misma autoridad frente a la iglesia. La iglesia, en todo caso, en la medida de sus posibilidades, debe velar porque el pastor tenga los medios necesarios para su sostenimiento. Esto habla del párrafo 10. Y finalmente los párrafos 14 y 15, bueno, también he estado saltando un poco entre los párrafos, un poco tratando los temas diferentes. Estos párrafos 14 y 15 nos hablan de la importancia de la confraternidad con otras iglesias locales. Y aquí hay 3 puntos importantes, ¿no? ¿Por qué razón es importante la confraternidad con otras iglesias? Por una parte, para ayudarnos mutuamente según los dones que tenga cada una de las iglesias para la edificación mutua. No estamos solos en el mundo. Hay iglesias hermanas con las cuales podemos tener relaciones y debemos tener relaciones. Para esto, entre otras cosas, para ayudarnos mutuamente según los dones que haya en las iglesias. En segundo lugar, para dar consejos frente a situaciones doctrinales, de liderazgo o de disciplina que se puedan presentar. Hay situaciones complejas en la vida de la iglesia que a veces no se tiene la suficiente conocimiento o la suficiente sabiduría para poder abordar esa temática. Entonces podemos acudir a otras iglesias que quizás puedan aconsejarnos sobre cómo solventar, cómo solucionar, cómo abordar una problemática en particular. Pero, siempre hay un pero en estos, siempre se ha de respetar la autonomía de la iglesia local en las decisiones finales. Es verdad, podemos aconsejar a una iglesia en ciertos sentidos, pero la iglesia local tiene la autonomía para finalmente tomar la decisión según los consejos que haya escuchado y a la luz de la palabra y en oración tomar la decisión final. ¿Por qué? Porque volvemos un poco a lo que he dicho anteriormente. La iglesia local es autónoma para tomar esas decisiones tal como lo revela estas cartas de Apocalipsis. Cada iglesia local vela por sus miembros, cuida de su iglesia. Y por esa iglesia local en particular somos llamados a rendirnos cuentas. Bien, hermanos, pues esto es a grosso modo lo que nos habla este capítulo 26 de la iglesia.